Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les hablaré sobre la competencia perfecta e imperfecta y las fallas del mercado. Siguiente. Primeramente, hay que establecer qué se entiende por mercado. Según el Servicio Nacional del Consumidor, de sigla CERNAC, lo define como el contexto en donde ocurren los intercambios de productos y servicios, el lugar donde se producen las ofertas, las demandas, compras y ventas. Una de las características de los mercados es que se rigen por sus propias reglas económicas y financieras, que inciden en la disponibilidad, fijación de precios y frecuencia del intercambio. Es importante mencionar que el mercado en un primer momento sería el lugar físico en el cual los oferentes ofrecen sus productos y los demandantes satisfacen sus necesidades adquiriendo dichos bienes. Luego se avanza hacia la idea de que es un mecanismo que facilita la confrontación de intereses en donde los vendedores desean obtener utilidades y los compradores desean gastar lo menos posible en sus compras. A pesar de la evolución de este concepto, por regla general aún se identifican los mercados como lugares físicos. Siguiente. Existen tipos de mercado. Dentro de ellos podemos nombrar el mercado de competencia perfecta y el mercado de competencia imperfecta. Sin embargo, antes de adentrarnos a cada uno de ellos, es importante definir qué es competencia y el beneficio de esta. Según la RAE, se define como disputa entre personas, animales o cosas que aspiran a un mismo objetivo. Es decir, la competencia es la disputa que se produce entre personas, en este caso calificados como oferentes y demandantes. Dentro de esta disputa se desarrollan los actos por los agentes económicos independientemente, que rivalizan con el fin de asegurar la participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado. El beneficio de esta se reduce a la eficiencia que causan los servicios y productos de las determinadas empresas, pues tiene como propósito promover la rivalidad entre ellas y así imponer presión a las empresas para que sean más eficientes y provean productos con mayor calidad, variedad y a precios más bajos, con la finalidad de que se rindan mejoras en la competitividad y beneficia a los consumidores. De esta forma, las empresas se mantienen activas e innovadoras frente a otras empresas rivales, evitando cualquier riesgo extinguirse del mercado. Todo esto para lograr un mayor crecimiento económico y un bienestar para la sociedad. Siguiente. Un mercado de competencia perfecta significa que los agentes económicos carecen completamente de poder manipular o influir en el precio de un bien o servicio. Cuando hablamos de competencia perfecta, nos referimos a una situación económica que es hipotéticamente ideal, pero poco probable, ya que en la práctica la competencia perfecta no existe. Es muy difícil que se den las condiciones para alcanzar la eficiencia máxima de los mercados o industrias. Es por ello que para la mayoría de los conocedores solo se reduce a un imaginario teórico, aunque útil para explicar este tipo de materias. Para que se genere un mercado de competencia perfecta, deben presentarse las siguientes condiciones. Primero, que exista la mayor cantidad posible de oferentes y demandantes, es decir, para que la decisión de cada uno de ellos que ejerza produzca una escasa influencia en el mercado en los bienes y servicios. La homogeneidad de productos implica que en el mercado existan productos similares para que en el caso de que falte uno de ellos pueda ser sustituido fácilmente por otra empresa. Transparencia en la información. Aquello significa que todos los participantes tengan pleno conocimiento de las condiciones generales en que opera el mercado, específicamente respecto a los precios y productos. La información, además de ser transparente, debe ser clara y simétrica. La ausencia de barreras de entrada o salida de bienes y servicios. Aquello significa que no existan barreras o obstáculos en el intercambio de bienes y servicios entre los distintos mercados, como también permitir que todas las empresas participantes puedan entrar y salir del mercado de forma inmediata en cuanto lo deseen con plena libertad. La libre movilidad o facilidad de traslado de los factores productivos, esto es, que cualquier persona pueda recuperar libremente los factores productivos, capital y materias primas que han invertido en un sector de la economía. Y por último, la estabilidad macroeconómica, esto es, la existencia de políticas económicas responsables, fiscales, monetarias, cambiarias, ya que afectan importantemente a la competencia. Un ejemplo de ello es: si se dispara la inflación en el país, los costos de producción de un bien o servicio serán más elevados y pueden existir productores y prestadores del servicio que desaparezcan del mercado por no poder afrontar la inflación, quedando solo aquellos que sí pueden afrontarla. Siguiente.
El mercado de competencia imperfecta se constituye cuando los agentes económicos ejercen cierto poder del mercado a la hora de determinar los precios de los bienes y servicios. De esta forma se altera la relación entre los precios de las empresas y sus costes, tal como puede ocurrir que exista una sola empresa que ofrezca un producto, situación que conocemos como monopolio. Como también puede suceder que un número reducido de empresas que compiten fuertemente entre sí son las que controlan el mercado, denominado oligopolios, y que muchas empresas atiendan el mercado, pero cada una goza de cierto poder del mercado sobre su clientela, dado el producto o servicio que estos ofertan. Aquello se conoce como competencia monopolística. Estas estructuras del mercado generan algún tipo de poder en los oferentes que obstaculiza una competencia libre y efectiva, generando imperfecciones a este mecanismo de mercado. Las características de la competencia perfecta, en este caso en los mercados de competencia perfecta, se suelen visualizar como mercados incompletos, en donde existe una información imperfecta y en donde se puede generar desempleo, inflación y desequilibrio. Siguiente. Por último, nos referimos a las fallas del mercado. Como ya se ha mencionado anteriormente, no existe un mercado de competencia perfecta o perfecto, por lo que se producen las fallas del mercado, donde es necesaria la intervención del Estado y su regulación. Se describe como aquella situación en que la asignación de bienes y servicios por parte del mercado no es eficiente. De este funcionamiento inadecuado se derivan algunas de las posibles siguientes alternativas como consecuencia: exclusión total o parcial de agentes económicos, la existencia de beneficios extraordinarios para alguno de ellos, la asignación subóptima o directamente ineficiente de los recursos, la absorción por parte de la sociedad presente o futura de los costos privados, esto es, la transformación, transferencia de los costos privados en sociales. Siguiente. La temática de las fallas del mercado ha llevado a cabo un estudio reciente dentro de las cuales se suele considerar que existen categorías principales de las fallas del mercado. Esta es, primeramente, el poder de mercado. Constituye la existencia de un agente económico que detenta una posición de privilegio en el mercado, lo cual le confiere un amplio poder de decisión. En su caso extremo es el monopolio. Como se mencionaba anteriormente, se trata de un único oferente de determinado bien o servicio sin sustitutos cercanos. Ahora, ¿por qué el monopolio o poder de mercado constituye una falla? Porque frente a su imperio el consumidor carece de opciones, compra bajo las condiciones fijadas por el monopolista o queda excluido de dicho consumo. Como segunda falla del mercado se encuentran las externalidades, casos donde la actividad de producción o consumo de un agente económico afecta la función de producción o consumo de otro, ocasionando un perjuicio para terceros. Por ende, se hace necesaria la intervención estatal. Aquí nos encontramos frente a la externalidad negativa. Por ejemplo, la contaminación y congestión vehicular. En razón de ella, el Estado ingresa al mercado de transporte para regular, dado los perniciosos efectos que ocasiona, pues el mercado se muestra ineficiente para asumir tal contaminación y congestión vehicular. Sin perjuicio de lo anterior, también se puede dar el caso contrario, es decir, una externalidad positiva, la que también podría ser objeto de regulación, ya no erradicándola o evitándola, pero sí incentivándola, dado sus beneficios al interés general. Por ejemplo, un buen sistema educativo, de existir una población más educada, los beneficios que de ello provengan beneficiarán a la sociedad toda, por lo que el Estado interviene, pero subvencionándola. Cuando nosotros hablamos de la distribución inequitativa de la riqueza, los mercados competitivos no siempre producen distribuciones igualitarias de los recursos, sobre todo cuando las dotaciones iniciales están muy sesgadas, por lo que la ejecución de estas transferencias presenta muchos problemas prácticos, siendo el mercado deficiente en este aspecto y se establece la obligación del Estado para que intervenga. Y por último, respecto a la falta de información o asimetría de la información, se generan en situaciones en que los distintos agentes que deben interactuar en el mercado de la innovación cuentan con niveles muy diferentes de conocimiento y de información, como también puede suceder que se provee una considerable cantidad de datos sobre los temas relevantes para las personas y las organizaciones, pero dada su abrumadora extensión, la consideración total de los mismos suele resultar una tarea imposible y muy poco práctica. Siguiente. Muchas gracias por su atención.